escuchando un par de bandas venezolanas como Los Mesoneros, Vinilo Versus, O'Kills, no pude evitar recordar con un poco de nostalgia las veces que fui y disfruté de sus conciertos. Entonces fue inevitable preguntarme, ¿qué ha pasado con toda esa movida musical acá en Caracas? Justo ahora, en pleno 2021, estamos en una pausa gracias a la situación pandemia. Pero ya hace un par de años no viene ningún artista internacional al país y no hay conciertos en alguna de nuestras plazas. Y me da curiosidad porque esto aquí en Venezuela sucedía muchísimo. Se han celebrado festivales memorables como por ejemplo Por el Medio de la Calle, uno de los más grandes en Caracas, donde sonaron Enciclopedia, Raguayana, etc. También tenemos el Gilman Fest, con un récord de asistencia de 60.000 personas cuando trajeron a Megadeth. Y no podemos olvidar uno de los festivales más longevos del país, el Festival de Nuevas Bandas, del que salieron tesoros nacionales como Los Caramelos de Cianuro, Vinilo Versus y O'Kills. También hay otros como el más reciente Cusica Fest y por supuesto el Pepsi Music. Y también se han presentado grandes bandas a lo largo de los últimos 40 años, como por ejemplo Queen en el 81, Guns N' Roses en el 92, incluso vinieron los Backstreet Boys y Britney Spears. Y si todo esto ha sucedido, ¿qué le pasa hoy en día a la industria musical en Venezuela? ¿Alguna vez la hubo? Y de ser así, ¿qué sucederá en el futuro? Para responder estas preguntas y crearme una idea de lo que realmente estaba sucediendo, formé equipo con Miguel. Saludos a todos, aquí Miguel Márquez. Sí, él es Miguel. Y realizamos un par de llamadas a personas más calificadas que nosotros para encontrar las respuestas. Entre estas personas está Félix Ayueva, que se considera a sí mismo como un promotor cultural y de hecho es el padre del festival y la fundación Nuevas Bandas en Venezuela. También está Oscar Martínez, que es locutor de radio en La Mega y recientemente el host de los Pepsi Music. Darío Peñalosa es otra de esas personalidades que contactamos y es un ingeniero de sonido que cuenta con 40 años de experiencia trabajando en este país. Y por último tenemos a Eloy Dávila, que es un gran baterista, músico de profesión y coordinador de los Popular Music Course de Yamaha en esta región. Así que una vez que nos contactamos con todos ellos, no perdimos tiempo y les preguntamos de inmediato, ¿es la industria musical en Venezuela un mito o una realidad? ¿Qué piensan? La industria musical venezolana sí existe. La industria musical existe. El tema es la expectativa que se ponga sobre lo que la gente cree que se llama o no industria musical. Comenzamos. Y Oscar tiene razón, porque hace unos momentos solamente me refería a conciertos acá en Venezuela, pero lo que llamamos industria musical es mucho más complicado que eso. Después que tiene, digamos, la canción, la composición hecha, entonces viene el problema de la distribución, registrar derechos de autor, cuando vas a difundir, cómo lo vas a difundir, después de difundir, cómo lo vas a presentar. Esto quiere decir abogados, ingenieros de sonido, producción de eventos, marketing, locales nocturnos y, por supuesto, los músicos. Vemos muchos músicos haciendo vida acá en Venezuela desde el punto de vista de tocar en vivo, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de composición, desde el punto de vista de arreglos. Son tantos elementos que si los sumas todos, eso podría ser la industria de la música. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa complejidad de la industria, yo diría que en Venezuela sí existe una industria de la música. Y esto tiene mucho tiempo, porque ya en la década de los 60 había movida musical acá en Venezuela. Ya en el año 64 hay una avalancha literal de agrupaciones. Muchos grupos que imitaban a los Beatles, muchos grupos que imitaban a lo que se llamó la primera invasión británica, el Rolling Stone, Animals y una serie de agrupaciones más. Y fue un buen comienzo, pero como siempre un poquito tarde, ya que en la década de los 50 ya el rock and roll era una institución en Norteamérica y teníamos a grandes como Chuck Berry lanzando Johnny B. Good. Pero de cualquier forma comenzamos a tomar nota. Las incipientes compañías de grabación empiezan a dar los primeros pasos. Estaban acostumbradas a grabar pachanga, merengue y todo el tropicalismo, no brasileño, sino me refiero a lo tropical. Y empiezan a hacer sus primeros intentos de grabación. Y a partir de los primeros intentos de grabación vienen los intentos de distribución, muy básicos, muy elementales, casi que tocando la puerta y entregando los discos. Y eso va acompañado, bueno, y ahora vamos a los locales nocturnos a funcionar. Bueno, pero tú necesitas un repertorio
representante. No, pero ¿qué es eso? Una figura de manager. Listo, comenzamos con buen pie y nos desarrollamos rápidamente. De hecho, tanto así que la siguiente sería una de las épocas doradas dentro de la industria en el país. Los años 80 para mí es el momento clave de la industria musical en Venezuela. Definitivamente el boom de los años 80 yo creo que fue la etapa como más importante. Teníamos una buena base musical en el sentido que había muchas propuestas, muchísimas propuestas que iban desde el campo folclórico, de proyección folclórica, el jazz empieza a desarrollarse, empiezan instituciones a dar clases. Había estudios de grabación muy importantes, disqueras muy importantes en el país. Y sonográficas, que además son como mini monopolios, tienen televisión, tienen radio, tienen producción de eventos, graban, distribuyen, tienen un staff de músicos. Rock Band tenía uno, Sonográfica tenía otro, empieza la competencia, entonces escuchabas a Giordano en una telenovela, pero escuchabas a Frank Quintero también en otra telenovela. Franco De Vita, Ricardo Montaner, Lanchester, Guillermo Carrasco, todos esos artistas que muchos salieron a raíz de esos movimientos y eran unos movimientos que además estaban apoyados por la radio y bueno, todo eso que inundó sobre todo América Latina, que además había una situación económica bastante favorable. Entonces era muy atractivo venir a tocar un mercado boyante. Eso tenía la industria de los 80 y el principio de los 90 en Venezuela. Y así los años 80 se convierten en el boom de lo que se llamó la nueva canción venezolana. Entonces es un momento en que la industria musical está bien, está parada, está sólida. Creo que tienen toda la razón, ya que si me preguntan, yo puedo nombrar un par de canciones de esa época que aún viven en nuestro imaginario colectivo, como por ejemplo Hay algo eléctrico entre tú y yo, que no sabemos cómo apareció. Mientras sonó la cantaron, no me digan que no, o sea, yo también la canté. Lo que acabamos de escuchar es el super hit de Aditus, Hay algo eléctrico entre tú y yo, y se estrenaba en el 1985. Unos años antes, en el 83, la misma gente nos sorprendió con la primera power ballad del país que aún vive en todos los bares y en todo lugar donde haya música en vivo acá en Caracas. Que cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Y cuando llueve más te quiero, y cuando llueve tú no estás. Esta canción se llama Lluvia y es del primer disco de la misma gente titulado Por Fin, que yo personalmente guardo como un tesoro nacional. Bueno, ya, o sea, dejando la nostalgia de lado, nos armamos de valor y teníamos que preguntar esto en algún momento. Si ya hemos vivido uno de los mejores momentos de la industria en este país, ¿qué está sucediendo justo ahora? Al entrar al nuevo siglo, con la crisis política y económica que vive el país, la industria de la música tal como la conocíamos se vino al piso. La industria musical en Venezuela para mí está en un lugar inicialmente de crecimiento. Para mí, yo siento que estoy regresando al año 60. Acaba de caer Pérez Jiménez, estamos entrando en un nuevo modelo político, económico, social y hasta cultural, y hay que reconstruir todo. De repente ahorita estamos en uno de sus peores momentos. Definitivamente el entorno socioeconómico cultural del país tiene mucho que ver porque la mayoría de los músicos no tienen proyección aquí, han tenido que buscarse su sustento fuera de las fronteras venezolanas. Y sí, tienen razón. Por eso comenzamos a ver que bandas como Los Mesoneros o los O'Kills y para de contar migraron afuera del país para hacer vida. Parte de la condición también es que no hay el roce aquí adentro con artistas internacionales, porque los artistas internacionales simplemente no están viniendo por ser una zona de riesgo. O sea, eso es una realidad que no podemos esconder, ¿no? Y es una lástima porque aquí venía todo el mundo a tocar. Indudablemente en una parada de todas las giras latinoamericanas, al menos hasta el 2010. Y Oscar tiene razón, solo en el 2010 se presentó Korn en el Poliedro, Sting en la Universidad Simón Bolívar, Alejandro Sanz, Dream Theater, Miley Cyrus, Justin Bieber, Beyoncé, Green Day, vino también Steve Aoki,
vino también Dimitri Vegas and Like Mike, vino Hot Shell Ray. Ok, vamos a parar ahí. Primero porque ya desde el 2014 no viene ningún artista internacional de la manera en la que lo hicieron hasta esa época. Y segundo, porque ya sabemos de dónde venimos y aunque duela un poquito, dónde estamos. Entonces, llegó el momento de la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo retomamos donde lo dejamos? ¿O dónde y cómo comenzamos a reconstruir esta industria? Creo que una de las cosas, además de una evidente necesidad de una mejora en la situación económica, política venezolana que permita una libertad de movimiento, una libertad de información, inclusive cosas tan sencillas como una mejor velocidad de internet. La ausencia de internet de calidad evita que músicos puedan trabajar. La música no la podemos dejar solamente en el altruismo, sino que hay que hacer bases, hay que hacer profesión de la música en todos sus aspectos, como pasa con cualquier otra carrera. A nivel hasta de hacer una prueba de sonido, y la prueba de sonido sea la hora que se plantea la prueba de sonido, desde el músico, desde el equipo de producción, desde el equipo de sonido. Creo que eso es vital, ¿sabes? Para que podamos estar 100% acorde a lo que pasa a nivel mundial. Una de las cosas que yo creo que rescato, y me voy a tomar el ejemplo un poco de lo que fue la escena urbana de Medellín, cómo fue posicionándose y cómo ahora se convirtió en este centro que no es del Caribe, sino es un centro en Colombia donde la producción de música urbana está por los cielos. Y ellos lo que hicieron fue comenzar a trabajar entre ellos. Colombia en la década pasada desarrolló como política de Estado la promoción de su música, y no es casual todas las cosas que han pasado en Colombia, los mejores festivales, todos los músicos pasan por allá, sus agrupaciones son conocidas a nivel internacional, no es casual el fenómeno de Juanes, de Shakira, de Bomba Estéreo y de muchos más que pudieses mencionar acá. Allí se hizo un interesante trabajo de fusionar la tradición con lo moderno, entonces salieron muchos proyectos basados en las tradiciones de los tambores del Atlántico o del Pacífico con las nuevas tecnologías, entonces apareció una música para bailar muy potente. Para mí sería identificar qué está sucediendo dentro de ritmos tradicionales venezolanos que permitan ubicar un sonido general de a qué suena la música hecha en Venezuela. Y no que la música que se hace en Venezuela quiera sonar a lo que se parece de Puerto Rico, lo que se parece de Colombia, lo que se parece de Miami, lo que se parece de México o lo que se parece al rock del sur, sino ver cómo suenan las cosas aquí. Hay elementos culturales, por poner un ejemplo de lo que Vitas Brenner, lo que pasó con la Onda Nueva, que fueron momentos donde la música venezolana tuvo una identidad local que le permitió apalancarse en esa identidad local para crecer. Y esto no solo influenció a la música, sino que generó impulso internacional gracias a un networking bien trabajado. También comienzan las ruedas de negocios, y es que nos llamaban, porque yo perdí la cuenta ya, nos llamaban a los productores de festivales, a los productores musicales, a Colombia, a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, a Cartagena, nos llamaban para que fuéramos a escuchar su música. Entonces, claro, cuando tenía 100 personas de todas partes del mundo, escuchando la música, cuando se regresaba a su país, yo me traía una colección de 100 propuestas musicales y las daba a conocer en Venezuela. No solamente eso, traía grupos para los festivales. Y eso pasó a nivel internacional. Si se desarrolla una política de Estado hacia la industria de la música, que es un elemento que puede generar dinero al país, ni les hablo de Inglaterra, ni les hablo de Jamaica, ni les hablo de Cuba, donde la música es fundamental. Entonces, debe haber una política de Estado. Y esto es una victoria para todos. Y, si se hace afuera, estoy seguro de que se podría hacer aquí. Así que antes de terminar la entrevista, no perdimos la oportunidad de pedirle a Félix que nos diera un pequeño ejemplo de qué podemos hacer, dónde comenzar. Solo una forma para comenzar a pensar en todo esto. Una sola. Yo atacaría la raíz, los municipios. ¿Cómo atacarían los municipios? Desarrollaría una especie de ley o reglamento que atienda a la música como un elemento básico para el desarrollo del turismo y de la cultura. De una u otra manera, haría diagnósticos a nivel de municipios, que es lo más concreto. Ubiquémonos en Chacao. Estamos en Chacao. ¿Cuántos locales nocturnos tenemos en Chacao? ¿Cuántos de esos locales nocturnos tienen capacidad de poner música en vivo?
¿Qué necesitan para poner música en vivo? Tarima, sonido, ¿qué necesitan? Sobre ese diagnóstico y la ubicación, desarrollar políticas muy específicas. Llegamos a un acuerdo con los locales nocturnos, donde hacemos una inversión, hacemos una alianza con la empresa privada y empezamos a dotar a esos locales nocturnos de sistemas de sonido más o menos serios. Automáticamente eso da trabajo, ingeniería de sonido, producción y, por supuesto, a los músicos. Si tú creas una estructura por municipio de atención nocturna de los músicos, ya ahí tienes una base. Los músicos están cobrando, los técnicos están cobrando, están ganando dinero, pueden seguir adelante, no los paralizas. Ojo, eso pique se extiende, porque al tener tú ese movimiento funcionando, la gente va a consumir, toma, come. El local funciona, la gente tiene cómo divertirse. Eso automáticamente va a desarrollar creatividad y crecimiento del movimiento musical. Y el turismo, la gente que viene y está en los hoteles, que sale en la noche, va para allá a echarse palo y escuchar la música y dice, oye, conseguí un grupo muy interesante. ¿Y dónde consigo grabación de esa gente? Bueno, métete en tal sitio y lo consigues. No sé, ahí tienes una explosión de lo mínimo a lo máximo. Creo que con esta te ilustro cómo puedes partir de lo básico a lo general. Sí, pero, sí, repito, me voy a lo general. Sin cambios políticos no van a haber cambios económicos ni cambios socioculturales. Y sin esos cambios, lo que te estoy planteando, que parece un cuento de hadas, y no es, porque es relativamente sencillo hacerlo. En Madrid existe una experiencia de este tipo que la viví y funcionó muy bien, que es Vive la Noche o Viva la Noche, algo así, funciona bastante bien. Y además autogestionado por los mismos músicos. Entonces, creo que por ahí van las líneas de acción. En otro proyecto podemos hablar mucho más de esto. Sí, espero que hayan más proyectos a partir de este. Y para terminar el día de hoy con buen sabor de boca, debo decir que mientras escuchan este microdocumental ya se están dando grandes pasos para mejorar la situación de la industria, incluso ahorita en plena pandemia. Como lo es el caso de Cheo Pardo, que dice: muchos de los artistas venezolanos que grabaron canciones populares en nuestro país no son dueños de sus obras o no tienen acceso legal a ellas. Así que decidió comenzar un proyecto en Patreon para regrabar estas canciones junto a los artistas originales, para devolvérsela a sus dueños y que estos puedan gozar de los beneficios de sus obras. También tenemos a Arepa Music. Es una plataforma dirigida por Otto Balavén, que busca desarrollar proyectos musicales a nivel nacional, trabajando en las áreas de la producción, promoción, publicación, coaching, entre muchas otras, dentro del dominio digital, para darle la oportunidad al talento nacional de vender y promocionar sus obras. Bueno, creo que llegó el momento de cerrar esto, y en lugar de despedirme con alguna frase épica de corte: caminando solo nos movemos más rápido, pero caminando en equipo llegamos más lejos, sencillamente me voy a escuchar musiquita y me despido de ustedes, muchachos. Pásenla bien en lo que resta de pandemia, porque estoy seguro de que se va a acabar pronto. Espero.